Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa de Medicina General. Hoy, como ya dijimos en el último capítulo, empezamos especialidad nueva. Acabamos con el digestivo, acabamos antes con la pediatría y pasamos a otra especialidad. Empezamos hoy con el sistema respiratorio, neumología. Vamos a ver primero, en el capítulo de hoy, pues unas bases generales de esta especialidad. Lo primero, neumología, pues el sistema respiratorio, saber para qué sirve. Uno pone cara extraña, ¿para qué sirve? Pues evidentemente para respirar. ¿Qué consiste? Pues respirar es dar al cuerpo aporte de oxígeno, pero también tiene otra función. Aparte de dar oxígeno, necesita quitar aquello que se produce con el oxígeno, que es el CO2. El famoso dióxido de carbono, eso hay que eliminarlo porque si pasa de ciertos niveles para el cuerpo es tóxico, con lo cual hay que quitarlo de en medio. Damos oxígeno y eliminamos CO2. Esa es la función fundamental del sistema respiratorio. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se controla? Porque alguien tiene que controlarlo. El sistema respiratorio es algo que se puede manejar voluntariamente hasta cierto punto. Nosotros podemos alterarlo más o menos, alterar esa respiración, pero generalmente es algo absolutamente involuntario. Sobre todo, bueno, pues de noche evidentemente nadie lo controla de manera consciente, pero bueno, tiene varias cosas que lo hacen absolutamente autónomo. Por ejemplo, para que se hagan a la idea, uno puede retener la respiración, puede no respirar, aguantarla hasta cierto punto. Es absolutamente imposible que uno se asfixie aguantando la respiración voluntariamente. Eso porque, bueno, en el cerebro pues hay ciertos órganos de seguridad para que eso no ocurra y entonces, bueno, pues llegado el caso uno podría incluso, muy difícil, perder el conocimiento, pero evidentemente en el momento en que lo hiciera el sistema autónomo empieza en funcionamiento y nos salva de eso. Para ahogarse es más complicado que eso. Vamos a ver cuáles son las funciones, cómo se hace eso del aporte de oxígeno, cómo se logra, porque bueno, pues el respirar, el inhalar y el expulsar el aire es algo que todo el mundo sabe cómo se hace, pero bueno, pues no solo entra y sale, tiene que haber algo más y el mecanismo es un poquito más complicado que todo eso. Vamos a dibujar lo que es la unidad más fundamental de intercambio de gases. Digamos, esto así con forma de saco, es el final de las vías respiratorias. El último punto es eso, es una forma de saco y se llama alveolo. Ahí es donde va a tener lugar el intercambio. El alveolo, que está muy cerquita de un capilar, de un vaso sanguíneo. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Entonces, ¿cuáles son los 4 puntos básicos para que el sistema respiratorio funcione? En primer lugar, la ventilación. Ventilación quiere decir que el aire entre y salga de los pulmones, que entre y salga sin ninguna obstrucción, sin dificultades. Primero, ventilación. Segundo, la difusión. Difusión quiere decir que una vez que ha llegado hasta el final, hasta estos sacos, llega el oxígeno, luego el oxígeno tiene que pasar a la sangre desde el alveolo y al revés, el oxígeno pasa y el CO2 sale. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama difusión. Tiene que pasar el oxígeno del aire que nosotros respiramos, tiene que pasar a la sangre. ¿De acuerdo? Y para que pase a la sangre quiere decir que esto, la perfusión que se llama, es decir, el aporte de sangre, tiene que ser algo continuo. Tiene que pasar sangre para recoger el CO2 y para eliminar el CO2. ¿De acuerdo? Ya tenemos 3 puntos. Queda un cuarto. El cuarto quiere decir que esta ventilación y esta perfusión, además de existir las dos, tienen que llevar una relación equitativa. Es decir, no puede ser una muy alta y otra muy baja porque si no, no funciona. Luego veremos que la mayoría de los trastornos que se producen en la respiración es precisamente porque esa relación entre ventilación y perfusión se altera. Por ese aire que nosotros respiramos y esa circulación que mantenemos no están coordinados. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Vamos a ver como introducción también lo que es la anatomía, fundamentalmente, cómo es esa estructura de los pulmones que nos permite el intercambio de gases. Vamos a verlo en un esquema muy sencillito que tenemos en el libro, en el que diferenciamos en los bronquios y zonas más bajas 2 partes fundamentales.
Esto, que es lo que se denomina zona de conducción, que lo único que hace es transportar el aire. La zona de conducción incluye la tráquea, que es la parte más alta de la vía aérea, y los bronquios, ¿de acuerdo? Y también un poquito de los bronquiolos. A partir de ahí tenemos la zona propiamente respiratoria, con una zona inicial que se llama de transición, el principio de la zona respiratoria, que es donde están los bronquiolos respiratorios, los bronquios más pequeñitos que ya tienen parte de función respiratoria, y sobre todo, bueno, pues la zona de intercambio, que es lo que hemos hablado antes, donde están los sacos alveolares. ¿De acuerdo? Una zona de conducción, nada más que de transporte, y luego otra propiamente respiratoria, donde se realiza ese intercambio de los gases. Y ahora vamos a ver cómo se hace, qué mecanismo lleva el que el aire entre y salga, porque nosotros vemos que el aire entra y sale, pero ¿por qué? Bueno, los movimientos del pecho sí son más o menos visibles, pero aún así, ¿cómo funciona? Bueno, el mecanismo de entrada de aire y de salida de aire es exactamente igual que un fuelle, funciona igual que un fuelle. Nosotros tenemos un pulmón y el otro pulmón, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el diafragma. Todo esto está metido en una caja cerrada. Y aquí tenemos el diafragma, que es el músculo que hace de base de los dos pulmones. La inspiración, cuando el aire entra, esa parte es la parte activa. La parte activa en la que este músculo de aquí se contrae y al contraerse baja. Baja para acá. ¿Qué es lo que ocurre? Como esto es todo un sistema cerrado, cuando esto baja, aquí hay presión negativa. Lo mismo que un fuelle cuando nosotros lo abrimos. Si abrimos el fuelle, aumenta el volumen de dentro, se crea presión negativa y el aire entra. Aquí ocurre lo mismo. Cuando nosotros apretamos el fuelle, es como si nosotros empujáramos diafragma para arriba, entonces el aire sale. Ese es el mecanismo. ¿De acuerdo? Importante recalcar que esto funciona porque el sistema es cerrado. Si nosotros tenemos este sistema abierto en cualquier momento, por ejemplo, por un traumatismo o por un corte, a alguien le dan una puñalada, por ejemplo, pues si ese puñal, si esa herida abierta penetra no solo la pared, sino la pleura, este pulmón deja de funcionar por eso, porque se pierde esa presión negativa. Ya lo veremos más adelante cuando hablemos de los neumotórax, por ejemplo, del hemotórax, en fin, eso un poquito más adelante. Vamos a empezar desde el principio. Esto es lo que hace función ventilatoria. ¿Cuánto? Pues bueno, más o menos un adulto en reposo, sin ejercicio, pues viene a mantener más o menos una ventilación de 5 litros de aire por minuto. ¿De acuerdo? ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver un esquema de lo que son los volúmenes de aire que se manejan habitualmente y los que pueden ser manejados. Bueno, más o menos. Esto, digamos, sería la respiración normal. ¿De acuerdo? La entrada de aire y la salida de aire, la ventilación normal. Esto es lo que se denomina, desde aquí hasta aquí, volumen corriente, que es la cantidad de aire que nosotros inhalamos y expiramos normalmente, ¿de acuerdo? Sin hacer ningún esfuerzo. A partir de aquí, bueno, pues nosotros podemos coger más aire de lo habitual. Nosotros llenamos los pulmones del todo, cogemos más aire, sería este pico hacia arriba, que es volumen de reserva inspiratorio. Podemos llenar más de lo habitual. Y por otro lado, nosotros también podemos eliminar más de lo habitual, que es el volumen de reserva expiratorio. Nosotros podemos soltar más aire de lo que habitualmente soltamos, por eso se llama volumen de reserva expiratorio. Pero aún así, aunque nosotros soplemos todo lo posible, sigue quedando aire, no se elimina todo, tenemos un volumen residual, no se elimina todo. Esto es capacidad pulmonar total, de arriba abajo, ¿de acuerdo? Total. Decimos, podemos inspirar hasta cierto límite, expirar hasta cierto límite y luego nos sigue quedando ese poquito.
¿de acuerdo? Esta es la capacidad total. Todos estos volúmenes son muy importantes cuando aparece cualquier alteración, ver qué medidas tienen. No solo la capacidad real, es decir, cuántos litros hay, litros de aire, de volumen corriente, de reserva expiratoria, sino también es importante ver el porcentaje que ocupan, es decir, qué relación hay entre este y este, estos con respecto a la total, en fin. Eso para, como ya veremos más adelante, para ver si una patología pulmonar pues es de tipo obstructivo, restrictivo, bueno, es un poquito más adelante. Seguimos con la introducción viendo síntomas fundamentales que aparecen en los procesos pulmonares, cuando uno tiene una afectación de tipo respiratorio, que son bastante frecuentes. Lo primero, este síntoma, se llama disnea. ¿Qué quiere decir la disnea? Que es un término que nosotros utilizamos mucho y que verán escrito muy a menudo en los informes. Disnea quiere decir sensación de dificultad, es una sensación subjetiva, quiere decir no se puede medir, no podemos decir pues este señor tiene 3 puntos de disnea, porque no funciona así, es una sensación subjetiva que el paciente nos indica. Cuando la disnea es importante sí podemos verla, es decir, se constata que alguien está con una dificultad respiratoria muy intensa, eso sí se puede ver. Todo el mundo habrá visto alguna vez a un asmático cuando está en plena crisis, pues esa dificultad es lo que se denomina disnea. Es una sensación, como decimos, subjetiva, no solo de dificultad respiratoria, sino también de aumento del trabajo respiratorio, de que a uno le cuesta mucho trabajo, la musculatura tiene más trabajo para respirar. Esta disnea, bueno, pues con intención de hacerla un poquito más objetiva, se divide en varios grados. Desde el grado 0, es decir, que no tiene ninguna disnea, aparece un grado 1, que sería de pequeños esfuerzos. Pequeños esfuerzos consideramos que aparece la disnea cuando uno sube a una altura de 2 pisos, por ejemplo. La de grado 2, al revés. El 1 son 2 pisos, el 2 es un piso. Cuando uno sube un piso y aparece esa dificultad respiratoria, entonces hablamos de disnea grado 2. Disnea grado 2 quiere decir que uno tiene dificultad para respirar, no vale decir, no, yo es que subo 2 pisos y me canso, yo también me canso, pero eso no vale. Que uno llegue cansado al segundo piso no quiere decir que tenga disnea, ¿de acuerdo? Eso, grado 2. Hay otro grado, que es el grado 3, que es disnea que aparece con esfuerzos muy pequeñitos, ¿de acuerdo? Esfuerzos pequeñitos como pueda ser el hecho de ponerse la ropa, de vestirse por la mañana, pues eso a algunos pacientes les causa disnea, les causa mucha dificultad. Y existe un grado más allá, que es el grado, después del 3, evidentemente el 4, grado 4, que es disnea de reposo. Aunque uno esté absolutamente sin hacer nada, tiene muchísima dificultad. Por ejemplo, como ya hemos dicho antes, en las crisis en los asmáticos, aparece esa disnea de reposo, uno está sin hacer absolutamente nada y la dificultad respiratoria es intensa. Primer síntoma frecuente. Vamos a ver ahora la madre del cordero. Lo vamos a recuadrar porque ¿quién no ha tenido tos? Es que es algo tan cotidiano que, bueno, pues algunas veces se le da menos importancia de lo que puede llegar a tener. Tampoco es motivo de asustarse porque uno empiece a toser 2 días, no pasa nada. Pero, bueno, es un síntoma importante. De hecho, como ya decimos, el más frecuente de todos los procesos patológicos, mayores o menores, el síntoma más frecuente, la tos. Tos que aparece, bueno, pues receptores a muchos niveles, receptores en región nasotraqueal, también bronquial, pulmonar, hay receptores en la pleura también. La pleura, no lo hemos mencionado, vamos a decirlo, es una membrana doble que recubre a los 2 pulmones. Ya explicaremos, cuando veamos los problemas que da, explicaremos su función. Pues ahí en la pleura también hay receptores. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues tenemos que ver esa tos cuando tenemos un paciente, cuando llegamos, cuando sufrimos esa tos, es importante ver cuándo empezó esa tos, desde cuándo tenemos esa tos,
cuándo aparece esa tos, si es nada más que durante la mañana o es a lo largo de todo el día, sobre todo por la noche. También es importante cuándo, en función a si hacemos o no hacemos algo, cuándo nos tumbamos o no, en fin. Todos esos valores son importantes para valorar ese síntoma, que suele ir acompañado de expectoración. Expectoración, que son aquellas flemas que nosotros arrojamos, muchas veces relacionadas con la tos y a veces de manera independiente. Expectoración que nos da muchos datos sobre la patología que causa esa tos y con la que aparece la expectoración. Expectoración que es generalmente mucosidad y puede tener más cosas. Mucosidad que puede ser blanquecina o ya empezamos con guarrerías varias. Mucosidad que puede tener más cosas, como por ejemplo, pues puede estar acompañada de sangre, puede haber pus, puede haber síntomas de infección. Bueno, eso lo veremos un poquito más adelante también. Aparte de disnea, tos y expectoración, ya que hemos mencionado la sangre, también vamos a definir esta palabra. ¿Qué significa? Bueno, pues la primera parte de la palabra, hemo, ¿a qué suena? Suena a hematíes, a hemofilia, el grupo hemo, la hemoglobina, por ejemplo, la sangre. Todo lo que es hemático, este prefijo, ¿de acuerdo? Sangre. Y tisis, bueno, pues los más jovencitos no se acordarán, pero la tisis ya sabemos a qué venía. Tisis, en este caso, con esa P, que la P pertenece a esa parte, significa eliminar de la vía aérea, ¿de acuerdo? Que proviene de la vía aérea, sangre que viene de la vía aérea. Cuando nosotros tosemos y eliminamos sangre, cuidado aquí porque algunas veces si la sangre viene de vía aérea superior, como por ejemplo puede venir de la nariz, de la cavidad bucal, pues puede confundirse con la sangre que venga de vías más bajas, que venga de bronquios o de más abajo, de pulmón, ¿de acuerdo? Hemoptisis. Esto preocupante, generalmente cuidado con ello, sobre todo los varones, cuando aparece hemoptisis en varones a partir de los 40 años, una cosa así, hay que tener mucho cuidado con ello porque, bueno, pues puede ser un primer síntoma de un tumor, de un cáncer de pulmón de cualquier tipo. Entonces, bueno, pues tampoco hay que ser muy histérico, pero cuidado cuando aparece la sangre, porque ya decimos que puede ser un primer síntoma de. Algunas veces los tumores pasan muy desapercibidos y dan la cara a partir de ahí. Más cosas a partir de esto, bueno, pues como no, como en todas las patologías, suele aparecer algún tipo de dolor, en este caso dolor torácico. Dolor torácico, y vamos a diferenciar, según de dónde provenga el dolor, vamos a diferenciar varios tipos. El primero, bueno, no escribimos. El primero, este de aquí, cuando el dolor está causado por la pleura, ¿de acuerdo? La pleura, como ya hemos dicho, es una doble membrana que recubre a los pulmones y que en algunas ocasiones, cuando se infecta, cuando se inflama, cuando roza, duele. ¿Qué características tiene ese dolor? Para que nosotros sepamos, según las características del mismo, sepamos de dónde proviene. Pues fundamentalmente es un dolor que varía con la respiración. Cuando uno respira, inspira y expira, esos movimientos pulmonares, la distensión del pulmón, lo que hace es que una pleura roce con la otra. Ese roce es el que causa el dolor. Entonces nos vamos a encontrar con un dolor torácico que varía según los movimientos inspiratorios. ¿De acuerdo? Es un dolor que cuando uno inspira y expira duele más, pero sin embargo no duele cuando uno mueve el tronco, es decir, con los giros, movimientos al levantarse, flexionar y demás, el tronco no duele, y con la palpación tampoco. Si nosotros tocamos no duele, ¿de acuerdo? Duele con la respiración, duele más todavía con la tos. El acceso de tos también provoca mucho dolor, pero no, repetimos, no es un dolor de tipo mecánico, no cuando uno se mueve, cuando flexiona, dobla el tronco, ni con la palpación, solo con esa respiración. Es un dolor que puede además irradiar
puede irradiar hacia adelante, a la región external, hacia atrás, entre las escápulas, o incluso irradiar hacia la mandíbula y hacia los brazos, con lo cual puede en ocasiones confundirse con problemas cardíacos. Esto por un lado, dolor pleural. Vamos a distinguirlo del dolor neuromuscular, por ejemplo, porque haya un pinzamiento de algún nervio intercostal o porque haya problemas musculares. En este caso es todo lo contrario. El dolor no aumenta, no varía con los movimientos respiratorios y sin embargo sí varía con los movimientos del tronco o con la palpación, sobre todo si tocamos, si es un problema muscular, tenemos un desgarro muscular y tocamos justamente el sitio, pues evidentemente duele, ya nos daremos cuenta de que no se puede tocar determinadas partes. Dolor neuromuscular o dolor también óseo u osteocondral, es decir, que afecta al hueso o que afecta al cartílago. Son muy frecuentes los dolores osteocondrales en el cartílago que une las costillas con el esternón. Sobre todo son frecuentes en personas mayores. Algunas veces los abuelitos llegan a fisurarse o incluso fracturarse una costilla con los accesos de tos, que suena así como un poco exagerado, pero no lo es. Hay abuelitos y abuelitas que con el acceso de tos los huesos tienen ya mucha fragilidad y algunas veces la tos suele ser muy intensa, sobre todo en las personas mayores. Bueno, pues llegan a fracturarse o a fisurarse no solo las costillas, sino también ese cartílago que lo une con el esternón. Entonces aparece dolor torácico, pero ya decimos que es sensible a la palpación. ¿De acuerdo? Eso hemos visto pleural y luego pues de estructuras más o menos que lo recubren, los nervios, los músculos, el hueso y el cartílago. ¿De acuerdo?